Hola, mucho gusto. Mi nombre es Odir Hernández Calderón. Estoy cursando lo que es la segunda promoción del diplomado en estudios morazánicos impartido por la Secretaría de Educación. Soy maestro de educación primaria, soy profesor de educación media en administración educativa. Actualmente desempeño el cargo de secretario de manera permanente en el Centro de Educación Básica 13 de Mayo del municipio de Trujillo, departamento de Colón. Como parte del desarrollo del diplomado en estudios morazánicos, quiero compartir con cada uno de ustedes uno de los muchos legados que nos dejó el paladín centroamericano Francisco Morazán. Cuando hablamos de uno de los legados, me refiero al método lancasteriano, un método el cual tuvo un impacto muy grande en aquella época en lo que fue la parte educativa, ya que Francisco Morazán buscaba masificar o buscó masificar la educación y vio en este método el método ideal para poder lograr y cumplir con este objetivo. Para que conozcamos más a fondo de este método, quiero proyectar con cada uno de ustedes una presentación en la cual eh, he logrado desarrollar o trazar una, eh, una infografía sobre la aplicación del método lancasteriano en la República Federal de Centroamérica en aquella época. Cabe mencionar que voy a utilizar como fuente de información la clase impartida por el doctor Andrés Eduardo García y el doctor Alejandro García, ¿verdad? Entonces, podemos observar en la presentación una ruta trazada sobre el método lancasteriano, comenzando desde su origen, qué es el método, qué llevó a Morazán a implementarlo, en qué siglo se implementó, cuál fue el impacto del método lancasteriano y cuáles fueron aquellas desventajas del método lancasteriano. Y para ello vamos a comenzar por el origen del método lancasteriano. El método lancasteriano fue desarrollado por estos dos personajes que podemos observar en la imagen. Uno de ellos, Joseph Lancaster, y el siguiente, Andrew Bill, siendo Joseph Lancaster el encargado de comenzar un viaje comenzando por Europa, ¿verdad? Comenzó a promover y divulgar el método lancasteriano primeramente en Inglaterra, luego pasó a Irlanda. Luego vino aquí a América, comenzando en Caracas, Venezuela. Estuvo una temporada corta en Guatemala, luego pasó a México y se estableció en Estados Unidos para promover y divulgar todo este método lancasteriano. Entonces, el método, como les digo, se comenzó a promover en Europa por estos dos personajes. Ahora bien, ya conociendo el origen, tenemos que saber en sí qué es el método lancasteriano. El método lancasteriano se le conoció como un sistema de enseñanza mutua. Si podemos observar esta imagen, podemos observar un grupo de estudiantes dirigidos por un alumno. El método lancasteriano se podía atender en un solo salón a más de 1.000 alumnos. Estos alumnos eran organizados en pequeños grupos y cada grupo era coordinado y orientado por un alumno. Quiere decir que los alumnos más avanzados eran utilizados como monitores, alumnos que ayudaban a sus compañeros en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso nos referimos de que el método lancastriano es un sistema de enseñanza mutua, ¿verdad? Ya que los alumnos más avanzados funcionaban como monitores y como apoyo para ayudar en el proceso de enseñanza a los demás alumnos que no estaban en un nivel muy avanzado. Obviamente todo esto observado y organizado por un docente. En resumen, podemos ver que un solo maestro podía atender en un solo salón a más de 1.000 alumnos.
con la ayuda de los monitores. Entonces, ¿qué llevó a Morazán? ¿Qué llevó a Morazán a implementar este método en la República Federal de Centroamérica? En aquella época donde se procuraba ver o entender cómo era el proceso de enseñanza o cómo se enseñaba, Morazán vio en el método lancasteriano el método ideal para que la educación se masificara en Centroamérica, para que la educación llegara hasta los más pobres. Cuando él estuvo en el ayuntamiento de Tegucigalpa, él pudo entender y pudo ver en este método el método ideal para poderlo aplicar cuando él asumió la presidencia de la República Federal de Centroamérica. Una vez que Morazán lo implementa, tenemos que conocer en qué siglo, en qué tiempo Morazán implementó el método lancasteriano. El método lancasteriano por Morazán fue implementado en el siglo XIX, entre los años de 1825. Cabe mencionar que la primera escuela morazánica se desarrolló entre los años de 1836 a 1825, ¿verdad? Ahora bien, eh, una vez que Morazán implementa el método en aquella época, tenemos que nosotros conocer cuáles fueron los frutos o cuáles fueron las ventajas que tuvo el impacto del método lancasteriano en Centroamérica. La principal ventaja fue que los pobres tuvieron acceso a la educación, que la educación llegó hasta los últimos niños en aquel tiempo, ya que se podían atender, un solo maestro podía atender a muchos niños con este método lancasteriano. Una de las ventajas fue que el aprendizaje entre pares, entre alumnos, se podía aprender. Los monitores o los alumnos más avanzados ayudaban a los demás alumnos a poder comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje. En aquel tiempo el programa educativo pues se basaba únicamente en lectura, escritura y gramática. Entonces los monitores reforzaban la lectura, la escritura y la gramática a los alumnos que no estaban muy avanzados. Pero como no todo eh, tiene su ventaja, también hay ciertas desventajas. Al momento de aplicar este método, pues surgieron unas desventajas. Uno de los principales críticos de este método fue el filósofo y educador Simón Rodríguez, ¿verdad? Que este filósofo educador, como lo ven en la imagen, él pues mencionó que el método lancasteriano tuvo limitaciones por tener un carácter o por su carácter mecanicista. Simón Rodríguez mencionaba que los niños no debían repetir para obedecer la razón y no a la autoridad. Entonces, pero pues el método lancasteriano tuvo más cosas buenas que cosas malas. En resumen, podemos mencionar que Morazán, a pesar de que no tuvo todas estas ventajas o estas facilidades de recibir una educación, fue el principal personaje que se preocupó porque la educación fuese desarrollada e impartida en Centroamérica. Morazán nos dejó este legado de que todos teníamos derecho de tener acceso a la educación, una educación de calidad, ¿verdad? A pesar de que él en su tiempo de juventud o en su tiempo de niñez no tuvo la oportunidad, pero sí fue el pilar fundamental para que la educación llegara a todos y cada uno de los que formaban parte en aquella época de la República Federal de Centroamérica. Espero que esta presentación sobre el método lancasteriano haya sido de mucha ayuda y de mucho enriquecimiento para todos y cada uno de ustedes. Es un placer, me despido. Muchas gracias.